Muy buena noche para todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, Carlos Andrés Restrepo, Edward Steven Yepes, Edwin David, Carlos, Diana, Ana María. Muy buena noche. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, en la noche de hoy ya estoy grabando la sesión. Vamos a estar como la anterior sesión con el ATSO 13 y ATSO 19, como aparece allí en la diapositiva. Estamos en el programa de formación, análisis y desarrollo del software con las dos fichas al tiempo, ya que coincidimos con varias de las actividades que tenemos en nuestra fase. Entonces, tenemos la ficha 27.58.300 y la ficha 28.34.901. Quiero saber, porque es que me extrañó que hoy me escribieran en el chat que con los del grupo AXO 13 no habíamos tenido sesión, pero siempre los he invitado pues a las sesiones. Yo sé que hemos tenido solamente una y que la anterior tuve que aplazarla debido a que se me presentó pues un inconveniente con mi salud, pero bueno, hoy estamos en ello. Por fortuna tenemos pues prácticamente, según el cronograma, dos actividades a desarrollar en este lapso de tiempo. Entonces no es que haya mucho, pues, no es que haya muchas actividades en las cuales pues nos vayamos a atrasar. Pero sí quisiera que me levantaran la mano. Quiero saber cuáles son los del lapso 13 y identificar también a los del lapso 19, si me pueden ayudar con eso. Las del lapso 13, regálenme por favor una levantadita de la mano. Lapso 13, Diana. Ajá. Diana. ¿Solo Diana? Diana, Julián. Bueno, no sé si pudiera Diana y Julián apoyarme con ustedes para que a través del WhatsApp o algo así les informe a sus compañeros, les informen a sus compañeros que estamos aquí en la sesión para que no haya pues dificultades después. Igual la sesión yo la guardé en mi canal de YouTube y les compartí el enlace. Entonces, por favor, también les pido que me confirme si el enlace, si han podido ver la sesión y si han podido pues acceder a, a la grabación sin ningún problema. Les recomiendo pues de pronto mientras estamos aquí hoy en nuestra sesión, pues entonces que hagamos el ejercicio de ir, consultar, verificar que sí efectivamente puedan revisarla para poder hacer el desarrollo. Entonces, bueno, yo estuve hoy, les doy la bienvenida y me alegra mucho pues que podamos estar en esta noche con todos ustedes recibiendo pues esta eh, conferencia que siempre les dicen conferencia web frente a las actividades expuestas en el cronograma. Les doy la bienvenida y me alegra mucho tenerlos pues a todos ustedes en esta noche. ¿Me regalan por favor confirmación si me escuchan bien y si están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. profe, se escucha. Vale, perfecto. Gracias. Listo, ok. Entonces, bueno, miremos. En primer lugar, pues vamos a hacer vamos a recordar qué fue lo que vimos en la clase de la sesión pasada, porque como les digo, son dos actividades muy parecidas. Es más, yo les había propuesto que se podía hacer una, pero hay una diferencia entre la una y la otra muy pequeña. No es una actividad pues que requiera muchos recursos, mucho esfuerzo. Sin embargo, hasta el momento pues no he tenido ninguna participación de ninguno de los dos grupos.
Ferney. Pues no sé si estoy mal y de hecho estábamos tratando ese tema con los compañeros ahorita. Su merced dice que la clase anterior, nosotros no hemos tenido clase con usted en este trimestre, profe. Sí, yo los, Sí. o sea, en el anuncio, la participación era con las 2 fichas y ya tienen la grabación subida. Por eso les digo que si pueden confirmarme que está la grabación allí en ambos cursos, en ambas fichas, pues les agradezco que por favor pues la vean, la verifiquen y si efectivamente pues se den cuenta que la sesión se orientó, se dio. Ah, bueno, profe, sí, su video sí está subido, pero estamos medio perdidos, porque hace 8 días usted estaba enferma, entonces no nos dictó Sí, ajá, clase. sí, Como por hasta eso ahora iniciamos sin sesión. hace un ratico sí les dije pues que no habíamos visto la sesión, entonces en la semana pasada me fue pues imposible sacar un espacio, estuve pues todavía con la molestia, entonces definitivamente no pude pues hacer un espacio adicional, entonces, y como tengo también formación presencial, entonces, bueno, me fue un poco complicado, por eso la dejé para hoy mismo. Por fortuna, como les digo, pues la evidencia no es que sea mayor cosa. Vamos a hacer entonces un repaso de qué fue lo que se vio en la sesión pasada y darles de pronto como los puntos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Entonces, ahí van a tener las 2, la primera y esta pues de refuerzo para que puedan desarrollarla sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la anterior evidencia. La anterior evidencia fue diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Y hoy vamos a ver las 2, entonces vamos a ver el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y la especificación de los referentes técnicos del hardware, software y estimación de las condiciones económicas. Las 2 tienen mucho que ver, o sea, las 2 tienen el mismo recurso de estudio para que la puedan desarrollar. Una es un poco más fácil y la otra simplemente requiere un ítem adicional. Así que si desarrollan la primera, pues ya tienen gran parte de su trabajo realizado. Entonces, miren, estas fueron las diapositivas pasadas en donde yo les describía la ruta de cómo llegar hacia la guía en primer lugar. Pues ir al proyecto, a la fase de análisis y a la actividad del proyecto 2, a la guía de aprendizaje 2, en donde ustedes van a encontrar pues toda la información para acceder a ese recurso educativo en la plataforma. Cuando ustedes ingresen a la guía, se van a dar cuenta pues que allí aparece este numerito grande 22050-1094 AA1 EB02 que va a ser la evidencia 2 de ese componente formativo y se trata del diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. Esas fichas son, como dice en la diapositiva, lo están leyendo, son un documento que reúne todas las características de los productos del software desarrollados y permite el registro e identificación de las fuentes de información. O sea, no es más sino que ustedes levanten. Hoy me contó el profe Fernando que ya vieron con ustedes todo lo que tiene que ver con los recursos de recolección de información, ¿cierto? Que vieron, me imagino, entonces, cómo hacer una entrevista, cómo hacer un formulario, cómo hacer un mapa de procesos, ¿cierto? Entonces, eso les va a ayudar súper, eh, súper bien. Por aquí me estaban levantando la Profe, manito, pero sí, yo, no. pero nosotros Ajá. no tenemos ningún profe, Fernando. Lazo 19, sí, Sí, es señor. Nosotros es sí. el líder de la ficha. Ujú. Es que nosotros somos el 13. Sí, pero es que están los dos. Yo en este momento cité a Lazo 13 y a Lazo 19. O sea, Ah, tengo aquí a 2 fichas. ok, ¿Sí? vale, vale. Ajá.
Listo, ok. Entonces, unos tenían con el profe Eubar anterior, hace un ratico, y otros tenían con el profe Fernando. Los que tienen con el profe Fernando, igual pues todos me imagino que están en la ruta del aprendizaje, o sea que ustedes de alguna manera también han tenido la formación de qué es y de qué manera utilizar los instrumentos de recolección de información, que son las entrevistas, los formularios, ¿sí? ¿O estoy equivocada? Tiene razón, profe. Ah, bueno, sí, porque entonces ellos en este momentico ustedes deben haber abordado los temas de instrumentos de recolección, cuestionarios, mapa de procesos, bueno, y eso les va a ayudar mucho para determinar o para levantar la información que nosotros necesitamos para realizar estas fichas técnicas para recolección de la información, justamente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para realizar esa ficha técnica teniendo en cuenta los aspectos que nos comparten en la guía? Uno, pues estudiar detenidamente. Voy a volver, o sea, voy a ser de pronto un poco repetitiva con esta sesión porque pues, debido a que a los del grupo AXO 13 me dicen pues que no hemos tenido. Entonces vamos a hacer como un recorderis para los del AXO 19, por favor. Entonces ténganme un poquito de paciencia. Voy a repetir esta sesioncita de esta manera. Entonces vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. ¿Que cuál va a ser, chicos? Las especificaciones del software. Ingresen allí al contenido, a la guía y váyanse al material de formación en lo referente a las especificaciones del software. ¿Qué van a hacer? Revisar todos los temas sugeridos como material complementario de ese componente formativo y tengan en cuenta que para la elaboración de la ficha técnica hay que apoyarse justamente en esa normatividad. En el caso que ustedes ingresen pues al contenido formativo, ustedes se van a dar cuenta que tiene una temática especial que va a ser la NTC ISO 9000, que es el que tiene que ver con todo lo que respecta al sistema de gestión de calidad. Entonces, también cómo realizar el diseño de las fichas técnicas de acuerdo con esa información que se requiere recolectar. Hay unos ejemplos, hay unos cuadritos, hay una información súper interesante e importante que deben tener en cuenta para poder hacer su desarrollo, el desarrollo como tal. ¿Dónde van a encontrar ustedes esa actividad de aprendizaje? Pues allí serían como las instrucciones cuando ustedes naveguen y vayan a la actividad justamente de aprendizaje que les estoy informando, que es la 22050 1094 AA1. Entonces se van a encontrar en esa misma, en ese mismo pantallazo van a encontrar ese diseño de las fichas técnicas. Y entonces allí ustedes van a encontrar todas las instrucciones y sobre todo el instrumento de evaluación, que es el anexo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Para qué? Porque allí están las especificaciones y los criterios de evaluación en los cuales pues tienen que tener ustedes en cuenta para poder obtener una aprobación en el desarrollo de la misma. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta este instrumento de evaluación. Y tengan en cuenta también la lista de chequeo en donde aparecen pues todas las ponderaciones que tenemos que tener en cuenta nosotros los instructores. Aquí acabo de ingresar Julio, que creo que Julio es el vocero del AXO 19. Entonces, una de las ponderaciones, la primera, que tiene un valor de 30, igual que la tercera, pues es identificar los elementos que intervienen en el sistema de información. Ahora vamos a desglosar cada uno de los puntos importantes para que ustedes lleguen a ese 30%. El segundo punto, o como variable de indicadores del logro, está en la evidencia del uso de técnicas de análisis de procesos. Ustedes ya vieron en su material de información, ustedes van a ver algunas metodologías en las cuales van a ayudarles a ustedes frente también a la norma, y ese material de apoyo pues va a ser enriquecedor para el desarrollo de la actividad como tal. La tercera, el uso de las metodologías establecidas para el análisis de procesos. Y la cuarta, que vale el 10%,
es presentar el informe cumpliendo con las normas básicas de presentación de documentos que ustedes ya saben, que hay que presentar una portada, que hay que presentar una introducción, ¿verdad? Que hay que presentar una tabla de contenido, todas esas normitas APA que le hemos venido pues insistiendo, supongo que sus otros instructores también. Entonces ya ustedes saben que toda entrega y que cualquier evidencia que ustedes vayan a entregar, así sea un mapa conceptual, así sea un infograma o algo así, siempre incluyan ese contenido importante que es la portada, la introducción, la tabla de contenido, el contenido mismo, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, eso les vale pues el 10%. Y finalmente, pues la ficha técnica tiene que tener, obviamente, la referencia de la norma NTC ISO 9000 de Sistema de Gestión de Calidad, que aparece pues en su material de estudio. ¿Y qué vamos a entregar? Una ficha técnica en esa primera actividad. La pueden entregar en Excel, la pueden entregar en un cuadro de Word o la pueden entregar en un formato PDF. El hecho es que aparezca allí una ficha técnica. Bueno, una ficha técnica es muy parecida a lo que nosotros encontramos frente a cuando vamos a hacer una compra tecnológica, que ustedes ven las características especiales de un equipo tecnológico, sobre todo, por ejemplo, que vamos al supermercado, que vamos a una a Falabella, por colocar un ejemplo. Entonces, y todos los dispositivos tecnológicos siempre tienen como un papelito pegado abajo o a un ladito en donde ustedes ven cuáles son las características como tal del equipo, las características importantes, relevantes de un equipo, como son la memoria, la capacidad de procesamiento, la capacidad de el disco duro, por decir algo. Entonces, todas esas características importantes que tiene, la van a encontrar en ese papelito allí y esa es prácticamente la ficha técnica. Asimismo, ustedes pueden levantar la información dependiendo de los requerimientos del sistema de información, porque todo apunta al sistema de información que nosotros vayamos a desarrollar y a los requerimientos iniciales que nosotros estemos levantando en esa recolección de información que ustedes ya están trabajando con los otros instructores. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí vamos bien o hay alguna duda o alguna pregunta? Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Smith, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Ese es el código de la evidencia, ¿cierto? La que vamos a trabajar, ¿cierto? Fichas Sí, hay técnicas, dos. diseño de fichas técnicas. Sí, hay dos evidencias que vamos a trabajar que son muy similares. Es que no lo había entendido bien. Esa es una, Ajá. ¿cierto? Y la Esta otra. es una. Ahora estoy dándole un repaso porque algunos de los Ok, compañeros de la ficha AXO 13 me dijeron pues que no habían asistido a la sesión o que no tenían conocimiento, que no, esta profe, sería tenemos como la conocimiento. primera. Ajá. Entonces por eso estoy nuevamente haciendo un repaso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ujú. Bueno, entonces esta sería nuestra primer evidencia que vamos a entregar, donde vamos a ingresar a estudiar el contenido, especificaciones de software. Este es el contenido que nosotros vamos a estudiar y ese componente formativo, pues ustedes lo van a encontrar en territorio, en donde van a tener todas estas, todo este contenido, teoría de sistemas, conceptos, tecnología de la información, gestión tecnológica, conceptos formativos, licencias de software, bueno, todas estas es bueno y necesario que ustedes lean, vean los videos, ingresen a los recursos adicionales, ingresen a la bibliografía, hay bastante material para que ustedes pues puedan tener acceso pues a la mayor información para poder ustedes tener una base importante de conocimiento previo antes de ejecutar pues el desarrollo como tal de la evidencia. Es importantísimo también tener en cuenta pues todo lo que tiene que ver con los conceptos. Eh, en la guía aparece justamente esta información que aparece en la diapositiva para
establecer un conocimiento previo. Nuevamente les digo, hay una información adicional que aparece allí como se puede descargar para que ustedes no necesiten una conectividad a Internet al 100%, sino que simplemente ustedes la puedan descargar en sus dispositivos para que en el momento que ustedes tengan la disponibilidad del tiempo para leer, para estudiar y para poder acceder a la información, pues ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Bueno, el punto que nos vamos a concentrar o a centrar sería el punto 3 de las fichas técnicas, teniendo en cuenta pues toda la lectura del material. Este sería como la bibliografía acerca de la ISO 9000 de Sistemas de Gestión de la Calidad y que debemos también darles un repaso grande porque allí vamos a tener en cuenta pues todos los términos y las generalidades y los conceptos fundamentales de la competencia, de la norma, que es la que nosotros vamos a necesitar o a requerir, que es la que vamos a trabajar justamente para poder en el futuro hacer una referencia, unos términos de referencia completos y concretos frente al desarrollo de nuestros términos de referencia. Nosotros en este momento simplemente vamos a levantar una información que es la requerida según los requerimientos funcionales y no funcionales y según lo que vamos a realizar como proyecto o lo que tengamos en la mira focalizado para el desarrollo del sistema de información. Entonces, este es un ejemplo de una ficha técnica, que este prácticamente va a ser el desarrollo que ustedes van a presentar o que deben presentar para la entrega de la evidencia. Es un cuadro en donde aparece todo este registro del formato de la ficha técnica y el responsable como tal, donde empieza con las características del producto. O sea, donde ustedes deben identificar cuál va a ser su producto, cuál va a ser su desarrollo como tal, qué nombre le van a dar, cuál va a ser la línea de producción, o sea, qué sistema pertenece, cuáles van a ser las versiones, si es que han habido de pronto versiones anteriores y ustedes están, lo que están desarrollando es un módulo adicional o lo que están desarrollando es de pronto una versión diferente al sistema previo. Entonces, eso es necesario pues que lo tengan en cuenta aquí en la ficha técnica, la versión actual, en caso de que haya una identificación o que haya un previo producto y que ustedes están haciendo una modificación posterior, por lo tanto, pues hay unas versiones que se puedan manejar o se deben manejar. Y el módulo, en caso de que el sistema de información tenga que ver solamente con un módulo, y no con un desarrollo, regálenme aquí, voy a ingresar a Cristian. Listo, Cristian David Meléndez, buena noche. Y el nombre técnico del módulo que estén ustedes desarrollando. Bueno, aquí vamos ya desglosando qué es lo que va a tener nuestra evidencia. Va a tener una descripción del producto, ¿sí? Una descripción general del producto, una breve descripción, cuál es el objetivo general. Si pueden de pronto agregarle objetivos específicos, sería bueno porque toda la información que nos dé a nosotros la posibilidad de entender de qué se trata ese sistema de información, pues es necesaria para asumir una posición transparente frente al desarrollo. Entonces, la arquitectura la vamos a ver ahorita con unos ejemplos paso a paso. Es la descripción de todo lo que ustedes van a tener en cuenta frente al desarrollo del aplicativo, tanto de software como de hardware. Y los requerimientos del producto. Entonces, los requisitos del sistema en caso de que en caso de que requiramos un servidor, de qué clase, qué características técnicas, qué características de software y hardware, lógicamente. Y recomendaciones para que el aplicativo funcione mejor. Por ejemplo, que se trabaje con un sistema operativo X o que definitivamente se requieran unas instalaciones previas o las licencias como tales. Bueno, todas esas cosas importantes que no se nos pueden pasar frente al desarrollo de un sistema de información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí?
¿Me he hecho entender hasta el momento? Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, miren que acá aparece simplemente las tablitas en caso de que hayamos hecho modificaciones al software y que no lo hayamos hecho desde el inicio, sino que estemos tratando con una con una modificación posterior. Entonces, de esta manera se deben tratar las versiones y las firmas, lógicamente, quién elaboró, quién aprobó y quién validó. Y las fechas teniendo en cuenta pues la naturaleza del cambio como aparece en la tabla y cada una de las versiones. Al final les voy a dar unos ejemplos ya de desarrollos entregados por algunos de los aprendices que han tenido ya la fase y que están en fases adelantadas para que ustedes puedan darse cuenta de qué manera pueden entregar su producto. Este sería pues como un ejemplo 2, que les digo cómo se va a llamar el producto. En este caso se va a llamar Sistema de Gestión Empresarial. ¿Y cuáles características puede tener este producto? Aquí aparece el nombre del producto Gestión Pro y la línea de producción se especifica frente a la gestión empresarial, pero ustedes pueden hacerlo, lógicamente, pues cada uno en sus diferentes actividades que se pretenda en la empresa misma y que ustedes estén desarrollando en la vida real. Las versiones, en este caso, están colocando la 2.0 ProGest y 2.5 ProGest Plus. Entonces, una versión un poco más adelantada y se está trabajando en la versión actual que sería, ellos le han dado la 3.0 y van a trabajar con el módulo de contabilidad. Entonces, ya después aparece la descripción del producto en donde se valga la redundancia, pues se describe que es un software, un sistema de software empresarial diseñado ¿para qué? Para ayudar a las empresas a administrar sus finanzas y recursos humanos y operacionales de manera eficiente. Entonces, miren que este producto, a grosso modo o a vuelo de pájaro, podemos nosotros observar que es un producto que está estandarizado, que no solamente está hecho con camisa de fuerza para una sola empresa, con requerimientos para una empresa exclusiva, sino que está hecha a nivel empresarial de manera general, no solamente para vendérsela a una empresa, sino como estandarizada para que sea un producto que se pueda vender o establecer en muchas organizaciones. Objetivo, optimizar la gestión y operación de las empresas a través de un sistema de información integral. Y empezamos a todos los requisitos del sistema, el servidor, el hardware, el procesador, la memoria de almacenamiento, la conexión a internet en caso de necesitarla, y el software, el sistema operativo, las bases de datos en caso de X, pues que necesitamos importante que tengamos el registro de licencias en en la segunda entrega. Y los servidores. Entonces, la ficha técnica no requiere mucha información, simplemente esta información previa a los requisitos y características que tengamos dependiendo a los requerimientos y lo que la empresa les haya solicitado a ustedes como desarrolladores. ¿Listo? O en otros, se recomienda un respaldo de datos diario, mantenimiento preventivo mensual. Esto lo disponen ustedes, los requisitos del sistema, el hardware. Entonces ya aparecen ya unos bien especificaditos, el Intel Core i5 o equivalente. Bueno, ustedes van a levantar toda esa información de manera de consulta, de investigación, dependiendo, como les digo, del sistema de información que ustedes estén pues, desarrollando. El software, tengan en cuenta el sistema operativo, tengan en cuenta el navegador, si es que van a necesitar uno exclusivamente, el software de seguridad, lo que son los antivirus, los muros, bueno, todo ese tipo de software que nosotros necesitamos para correr nuestro sistema de información y que sea seguro. Otro, se recomienda una conexión a internet, capacitación, bueno, todo lo que ustedes le quieran incluir a esa ficha, pues aquí en otros se puede colocar. ¿Cuáles serían los requerimientos? Los requerimientos funcionales generales que ustedes también tienen una sesión, no sé exactamente con cuál de los instructores, pero si no estoy mal, ya en este momento ya tuvieron que haber
haber tenido esa sesión de requerimientos, de qué manera son los requerimientos funcionales, cuáles son los no funcionales. Entonces tengan en cuenta esos conocimientos para poder hacer también este puntico. Aquí como ejemplo aparece gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, porque como estamos tratando en un sistema de información de contabilidad o contable, entonces es importante para ellos este requerimiento de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. El registro de activos y pasivos, generación de estados financieros, administración de recursos humanos y control de inventario. Y los requerimientos adicionales los han colocado como integración con sistemas de nómina, ya que pues hace parte de contabilidad, entonces va de la mano con el módulo de nómina y las capacidades de generación de informes personalizados, que también son muy importantes en lo que respecta pues a financiera y contabilidad. El acceso multiusuario de control de permisos y esto hace parte pues de todos los requerimientos adicionales que ustedes puedan tener en cuenta frente al alcance de su sistema de información. Acuérdense que el alcance ustedes lo tienen que tener muy bien definido para que cumpla con sus tiempos y para que ustedes puedan tener sobre seguro de decir que sí se puede hacer en determinado tiempo y que sea óptimo en el momento de entregar el sistema de información. Los clientes del producto, empresas medianas y grandes, sectores, manufactura, servicio de distribución, usuarios finales, pues contadores, gerentes de recursos humanos y directores financieros. Entonces está aquí súper bien especificadito quiénes van a ser los usuarios y en este caso los stakeholders, que en este caso serían los clientes del producto. Y listo, muchachos. Allí sería el cuadrito. Ese es el cuadrito que ustedes tienen que pues elaborar frente a la primera evidencia. Tengan en cuenta, como siempre les digo, las recomendaciones de leer, de hacer la lecturita, de tener muy en cuenta los conceptos, de ver esos videitos que están dentro del material complementario, que son supremamente importantes para tener esos conocimientos previos y necesarios para el desarrollo de la actividad. En ese momento, pues, no sé si de pronto alguien tenga alguna duda, alguna inquietud con respecto a esa actividad. Profe, ¿hasta cuándo es el plazo de esta actividad? Hay dos actividades. Ya les digo. Lo tengo acá en la última. Sí, como para los del lapso 13, tenemos hasta el 12. Y para los del lapso 19 hasta febrero. Pero el profe Fernando me dijo, me hizo la recomendación que les dijera que no, o sea, que en lo posible sesión que yo les oriente, pues que ustedes la vayan entregando, o sea, que no se guíen mucho de eso, sino que de una vez vayan entregando porque siempre son como 7 actividades que tienen que ver con esa misma línea de competencia. Entonces, vayamos a la par, no se fijen mucho pues de pronto en esta fecha, si lo pueden entregar en esta o la otra semana o de acuerdo al cronograma del lapso 13, entonces sería muy bueno que también lo desarrollaran en esa fecha. Recuerden que son 2, ¿no? Las evidencias que estamos tratando hoy son 2. Acá aparecen las 2, que son diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y especificación de los referentes técnicos del hardware, software y estimación de las condiciones económicas. ¿Por qué me parece importante que estas dos pues las tenga hoy en la mano? Uno, porque pues yo ya había visto pues la sesión primaria, que era de la ficha técnica y tiene mucho que ver con la segunda. La diferencia va a ser simplemente que yo les voy a hablar un poquito más de cómo desarrollarla, pero la segunda, la única diferencia es que va a tener un estimado, o sea, que va a ser un poquito más de estudio y de investigación y de consulta frente a lo que se requiere tener en cuenta en costos para la empresa, para que la empresa tenga una mirada transparente de cuánto puede valerle ese sistema de información. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son Profe, las 12. ¿Sí?
Buenas noches, Profe. profe. Buenas noches. Anterior, es que, bueno, yo soy del AXO 13, pero la clase Ajá. anterior ya está grabada. Sí, está grabada y por eso les decía que si me pueden confirmar que ustedes, o sea, la tienen allí. Es más, yo se las compartí en el chat del WhatsApp. Si ustedes ven, esta mañana, creo que esta mañana se las compartí y les Esa compartí el link. que nos habías enviado el video, que como Ajá, que dijimos, no hemos tenido clase. Es esa. sí, es esa. Ujú. Ah, ok. Qué pena, Es gracias. esa, pero tranquila. También está en territorio que quisieran, vuelvo y les pido y les solicito que por favor me confirmen si en territorio en donde están todas las grabaciones aparecen, para yo quedar tranquila de que sí efectivamente ustedes tienen esa información ahí colgadita o subida. Profe. Bueno, gracias. Bueno, a ustedes. Profe, Entonces, ¿sí? qué pena, profe. Una Tranquilo. preguntita. Para Ajá. la segunda evidencia de especificación de los referentes técnicos, Ujú. ¿el material de estudio es el mismo? El mismo. Entonces, por Ok. eso quise traerlas pues aquí a las dositas, porque la una tiene mucho que ver con la otra. Tienen solamente una diferencia. Entonces, vamos a tratar ahora sí la especificación de los referentes técnicos, la segunda. ¿Listo? Observen que lo mismo, ¿no? Se requiere realizar un informe, ya en este caso es un informe, no solamente el cuadrito de la ficha técnica, sino que ya es un informe que vamos a tener en cuenta para la segunda evidencia. Pues hay que haber un documento que debe seguir unas condiciones básicas estipuladas ¿en qué? En el componente formativo sobre especificaciones del software y se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución del software y las necesidades de la empresa. Entonces, acordémonos que allí cuando nos habla de las especificaciones de los referentes técnicos, pues hay que tener en cuenta que eso es básicamente, bueno, la importancia es justamente en la elaboración de la solución de ese software que ustedes están desarrollando respecto a qué, a las necesidades de una empresa, ¿no? Ustedes no se puede desarrollar un sistema de información si no hay una necesidad previa y si ustedes no están focalizados con respecto a esas necesidades de la empresa, ¿cierto? Entonces, partiendo de esos requerimientos es donde ustedes empiezan a prácticamente hacer todas las actividades que se refieren al programa de formación. Primero o sea, las bases de datos, la construcción del modelo lógico, la construcción del diagrama entidad-relación, ¿cierto? Y entonces, asimismo, los requerimientos, asimismo, las especificaciones de los referentes técnicos, lo que estamos haciendo acá. Entonces, la empresa necesita conocer en qué vamos a impulsar esa inversión que se está haciendo, porque pues eso va a tener un costo y ese conocimiento es el que nos dirá qué sí voy a requerir de la solución informática o de un sistema de información o qué es lo que debo tener como insumo de recomendación. Entonces la empresa justamente necesita reconocer y conocer desde el punto de vista del software como también del hardware y tener como un estimado o un valor aproximado de lo que se puede saber o de lo que se puede requerir acerca del valor de esa inversión que esa empresa va a realizar. Entonces, en esta segunda actividad habría que tener en cuenta, además de la ficha, pues el valor aproximado de lo que se puede requerir. ¿Listo? Entonces, esa estimación de las condiciones económicas nos va a permitir tener esa proyección de lo que se puede desarrollar. Recordemos que esta parte de la estimación de las condiciones económicas nos da, a ver, nos da como una mirada global de todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del sistema de información como tal para que la empresa tenga en cuenta no solamente esos requerimientos técnicos, sino también los costos. Entonces, nos pide realizar ese informe para que cumpla con el componente formativo. Entonces, ¿qué nos recomienda? Que nos quede claro, desde la sesión anterior, bueno, partamos de que no vimos esa sesión anterior. Entonces,
¿Cuál es el componente formativo que ustedes deben tener en cuenta para leer a estas alturas? Ya ustedes me imagino que sí ya reconocen cuáles son los componentes, ya saben cuáles son las guías, entonces ustedes reconocen con cada una de las actividades, pues, de qué manera encontrar el material formativo. Entonces vamos a leer el documento que tiene que ver con los referentes técnicos, con lo que les presenté allí en las diapositivas, y vamos a leer ese documento, no solamente leerlo, sino estudiarlo, ¿no? Recordemos que siempre que una lectura rápida no nos va a dar el concepto claro para nosotros resolver un problema como tal, sino que lo tenemos que estudiar. O sea, el estudio va más allá de la lectura, es lo que quiero decirles. Entonces, bueno, para elaborar este documento se deben seguir que las condiciones básicas que están en el componente formativo sobre especificaciones del software. O sea que tenemos que ingresar a hacer la lectura, eh, a estudiarla, hacer el desarrollo de la evidencia y a respondernos de pronto algunas dudas, algunas pautas frente en ese mismo documento de formación. A ver, ¿qué más es importante? Ya hemos visto lo que es la teoría de sistemas, en ese mismo componente formativo ustedes me imagino que ya vieron los conceptos de tecnología, de innovación, que el contenido del programa y el cronograma tienen unas actividades que son, creo que un mapa conceptual, ¿sí? De qué es teoría de sistemas, tienen también como un infograma que ustedes deben presentar con los conceptos básicos de la tecnología, de la gestión tecnológica, los diagnósticos. Entonces ustedes ya tienen unas bases súper buenas para enfrentarse a esas soluciones que nos están pidiendo ahorita con estas actividades que les estoy presentando yo. Una segunda parte está relacionada con lo que tiene que ver las licencias del software, los conceptos normativos, los tipos de licencias. Si ustedes van conmigo de pronto en el sistema formativo, en el documento, van a ver que está todo eso bien especificadito, cuáles son los tipos de licencia, cuáles son los derechos de autor. Y en la tercera parte, o en el punto 3, está dedicado justamente a la elaboración de las fichas técnicas, que fue lo que les presenté acá en, en esta partecita de acá del ejemplo 2. Listo, entonces es primordial que tengamos en cuenta la lectura de ese material de formación, especificación de software, acuérdense, especificación de software. ¿Qué debemos hacer adicional? Entonces, miren que la actividad no es difícil, la actividad es fácil, es concretamente como estimar las condiciones técnicas y las condiciones económicas de acuerdo con las características de esa solución de software que ustedes hayan eh, planteado, ¿no? Planteado para cubrir esas necesidades de la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que tener allí? Que vamos a estimar las condiciones técnicas, vamos a estimar las condiciones económicas, enfocándonos de acuerdo a las características de esa solución de software. ¿Ustedes están trabajando con un mismo proyecto todos o lo están haciendo individualmente? ¿O están trabajando grupalmente? ¿Cómo están trabajando? En grupo, pues en mi caso en grupo, un proyecto. Ah, bueno, perfecto. En grupo, profe, en grupo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, cuando hablamos de esas características, pues mire que ustedes cada uno tendrán pues un plano como específico, una ruta, ¿no? Establecida
para decir unos requerimientos, o mejor dicho, a lo que me refiero es que no hay un sistema de información que tenga una matriz establecida X o Y, ¿cierto? Ustedes no van a encontrar algo en donde encuentren un estándar establecido para hacer la actividad, sino que ustedes tienen que tener en cuenta sus requerimientos, el requerimiento del cliente a los cuales están ustedes apuntando frente a su sistema de desarrollo o su sistema de información o su programa o su aplicativo, como vayan ustedes resolviendo o como vayan involucrándose ustedes con el desarrollo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que tener claro? Eso sí, esos requerimientos funcionales, esos requerimientos no funcionales. ¿Para qué? Pues para que tengan una idea clara qué es lo que necesitan tener en cuenta para que el software y el hardware tenga unas características particulares que puedan resolver pues ese problema inicial que tienen, ¿no? Se supone que un sistema de información es por el cual se rige el desarrollo mismo de una necesidad planteada para optimizar los tiempos, para optimizar los recursos y para generar ganancias adicionales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué deben tener también? ¿Qué deben tener en cuenta también frente a la solución? ¿Qué arquitectura van a realizar? ¿Qué quiere decir la arquitectura? Por ejemplo, ¿qué clientes, o sea, si ustedes van a necesitar cliente servidor o si ustedes van a necesitar una red entre pares, o sea, frente a esas arquitecturas orientadas a objetos o a eventos o una arquitectura a microservicios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les hablan de arquitectura, ¿tienen claro qué es la arquitectura? ¿Para qué sirve la arquitectura? ¿Sí? Digamos, profe, que es como donde el software va a quedar alojado, entiendo yo. Ajá, exactamente. Sí, es, o sea, todos los conocimientos de programación es en donde plasmamos la planeación del diseño, prácticamente del software, ¿sí? Y es donde nosotros podemos plasmar justamente como esos detalles de qué nos permite, o sea, qué es lo que necesitamos nosotros sentar para poder hacer ese desarrollo, ¿sí? Entonces también, bueno, eso también, la arquitectura que nos permite también nos permite elaborar como un prototipo de diseño. Nos permite tener en cuenta esa cantidad como cuando el arquitecto levanta la información y necesita hacer pues unos planos que tiene que tener pues como la información previa muy claramente para poder plasmarlo en un dibujo, en un diseño. Entonces, y hay que tener en cuenta como que cada casito presentado, cada necesidad para nosotros para tener como las bases sentadas de qué es lo que necesitamos frente a los programas, frente al software o frente al hardware también. Entonces, tenemos que pensar en una base de datos, cuál base de datos, cuál va a ser la mejor, si es que necesitamos una libre, una free o una un poco más potente. Entonces, ahí es donde decidimos cuál nos va a servir o qué gestor de administrador de base de datos vamos a utilizar, si definitivamente va a ser Oracle o una un poco más, menos robusta como un Workbench o bueno, PHP Miami, etcétera, ¿no? Entonces vamos encontrando esas características que nosotros vamos necesitando. Y es allí donde nosotros debemos ir plasmando con esos aproximados de costos, entonces ir averiguando, ir consultando cuánto vale el registro, cuánto vale la licencia. Entonces hablamos de justamente esos valores, de cuánto nos va a valer una licencia de X programa, ¿sí? Ahora bien, si es que vamos a trabajar, también tenemos que tener en cuenta en una aplicación móvil. O sea,
vamos a desarrollar una aplicación móvil, entonces igual, ¿no? ¿Qué características deben tener esos equipos o qué características debe tener el software para el desarrollo de esa aplicación? Entonces, todos esos detallitos que ustedes de pronto vayan encontrando o que definitivamente ustedes vayan en su desarrollo a tener las dos opciones, que se requiere también hacerla de ambas miradas, ¿no? El documento, el sistema de información va a correrse tanto en escritorio como en aplicación móvil. Entonces, todo eso es lo que debemos tener en cuenta para hacer esos estimados. ¿Listo? A ver, ¿qué más les recomiendo? Podemos también tener en cuenta eh, esas consultas del mercado, ¿no? Vamos a consultar lo que vale de pronto un hosting, ¿cierto? Lo que en caso de que de pronto nos salga más económico o que ustedes se encuentren en el mercado, si un hosting cuesta X mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente, ¿sí? Entonces, ir mirando esos precios, qué sería lo mejor para aportarle a la empresa a los gastos, ¿no? Entonces, si el hosting, el cobro es mensual es tanto, pero si haciendo cuentas, el costo anual nos rebaja el 50%, pues entonces tener como esa posibilidad de decirle, bueno, eh, hay hay dos estimados en los cuales pues la empresa decide, pero pues para nosotros el mejor sería esto. Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, esos criterios que tienen que tener en cuenta tanto pues ustedes como el cliente, ¿no? A la hora de validar ese estimado que ustedes les están presentando. Bueno, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? No, señora profe. Hasta ahora está bien, entonces, ¿ha estado entendido todo? Ven que es fácil, ¿cierto? Hay que simplemente ir con el desarrollo y con las recomendaciones que nos da la guía. Entonces, en este informe, según los criterios que aparecen arriba, ¿qué dice acá? Los lineamientos para el segundo, ¿no? Para el segundo vamos a presentar simplemente un documento informe, mínimo 3 hojas, máximo 10 de contenido. Y simplemente tener en cuenta que en el espacio es especificación de los referentes técnicos hardware. El uno es el técnico y el otro es especificación de los referentes técnicos de hardware y el software, ¿no? Tengamos en cuenta estos dos, pues vamos a ver. Pues vamos a ver ambos para que les quede aquí en la sesión. Son dos. Uno, diseño de la ficha técnica para la recolección de la información. Y dos, especificación de los referentes técnicos del hardware, el software y la estimación de las condiciones económicas. Ahí es donde está la clave. ¿Cuál es la diferencia? La estimación de las condiciones económicas. ¿Qué más tenemos en cuenta? Vamos a ver. Tengan en cuenta, por favor, frente a a la especificación de los referentes técnicos. Yo les hablé ya de las licencias, ¿cierto? Las licencias del software. Hay a veces algunas licencias de código abierto, hay licencias que ustedes pues vayan reconociendo. Es importante que ustedes vayan reconociendo qué necesita un servidor, cuánto vale la licencia del Windows Server en caso de que se necesite, o cuál licencia es que ustedes creen que va a ser pues mejor para utilizar su sistema de información, o una licencia cPanel, o más bien ustedes piensan de pronto escoger una plataforma gratuita. ¿Qué plataforma gratuita ustedes encuentran en el mercado? ¿Sí? Todo eso, y miren que eso les va a enriquecer pues bastante su conocimiento. Entonces, ¿qué toca? Toca averiguar, toca consultar, toca investigar e ir plasmando pues en el documento, en el informe, qué es lo que se va necesitando y qué es lo que se va requiriendo y cuánto vale todo lo que se necesite o lo que se requiere. ¿Qué más? Bueno, también... Profe, dice que es el mismo material de estudio para ambas evidencias, Sí, ¿cierto? sí, es el mismo, exactamente el mismo.
A ver, nos pueden pedir también como les decía yo, que sea una página web, ¿cierto? Pero también con acceso a un dispositivo móvil. Entonces, dependiendo, como les digo, de lo que ustedes estén trabajando, pues ustedes mismos saben cuáles van a ser sus requerimientos y cuáles van a ser las condiciones técnicas y económicas de acuerdo a esas características que ustedes conocen ya para la solución de software y para las necesidades de la empresa. Y dimensionando cuáles son los costos y qué se requiere para eh, entregarle como es estimado a la empresa, ustedes como desarrolladores. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta también? Los sistemas operativos, como ya les dije, ¿cierto? Ya les dije sistemas operativos, cuánto costaría una licencia, ya también se los dije, cuánto costaría un servidor también. Bueno, ese tipo de cositas que se requieren. A ver, ¿qué se me pasa? Mm, a ver, memoria. Bueno, yo creo que ya les dije, ya les hablé ya les hablé de los servidores gratuitos, que si vamos a trabajar con Linux o que si vamos a trabajar con un servidor de página, ¿sí? Bueno, cualquiera de los que ustedes encuentren en el mercado. Y van a irlo consignando pues en el documento. Y finalmente, pues se verifica si ese documento cumple con esos criterios de evaluación que siempre son conocidos como las normas básicas de presentación, que ya hablamos también, las normas APA, de cómo se presentan los documentos escritos, pues para que esos criterios de evaluación ustedes los tengan también pues muy presentes en el desarrollo y cumplan pues con la ponderación que se requiere para que ustedes aprueben la actividad. No es más, no es más, no es más, no es más. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia de la una con la otra? Sí, señora, profe. Listo, es eso, muchachos. Sí, no sé si este es el momento en que me pueden hacer preguntas y aclaramos de pronto en caso de que les haya quedado alguna duda. Profe, Ujú. es más que todo pues, sobre las evidencias que intenté entrar y dice que la evidencia no está disponible en el momento. ¿Cuál evidencia? Ay, será la Pues segunda. las dos. Porque bueno, eso sí es el líder de la ficha que las habilita, porque yo no sé, voy a mirar a ver si tú eres de qué ATSO, AXO 13. del ATSO 13. Ah, entonces el instructor EUBAR de pronto es el que habilita las actividades, porque él es su líder, ¿cierto? El ATSO 13. Sí, ¿Me estás hablando? ¿Quién me está hablando? Julián. Julián. Julián, Sí, entonces déjame, escribe por favor mi número de teléfono y me confirmas, yo después de la sesión, yo verifico en territorio y veo a ver si me permite a mí habilitarlas, yo las habilito y tú me confirmas, por favor. listo. Mi número es 319. ¿Verdad que nosotros tenemos un chat allí en común? Sí, Entonces por allí, Julián, ¿me acuerdas? Y después de la sesión yo verifico y miro a ver qué podemos hacer para habilitar esas dos evidencias, ¿vale? listo. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? A ver, que no se me pase para que ustedes me hagan esa actividad mm, con todas las de la ley. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, es eso, es eso. Les voy a mostrar unos ejemplitos. Denme un segundito, yo veo si los encuentro por aquí. Por allí me han levantado un micrófono y se escucha para que por favor me ayude a silenciarlo. Gracias. Espérenme, yo busco un ejemplito para que lo veamos y veamos las diferencias. A ver si me encuentro por aquí fácilmente.
23, cuarto trimestre, AXO 13. Diseño de las fichas técnicas. Vamos a compartir. Bueno, este sería el ejemplo para el diseño de las fichas técnicas. Observen que hay una portada, que hay un contenido, que hay una introducción y está el diseño de la ficha técnica. Tiene el formato de la tablita que aparece en el documento de formación, donde dice aparece el registro de la formación de la ficha técnica, donde está el responsable y todas las características del producto. Y tiene todos los ítems que yo les mencioné en el día de hoy, en la sesión, el nombre del producto, la línea de producción, las versiones, versión actual, el módulo y la descripción del producto, la arquitectura, el requerimiento del producto, ¿sí? Y no más. Requerimientos funcionales, requerimientos adicionales y los clientes. Aquí le faltó de pronto bibliografía. Ah, no, mire que acá aparece las conclusiones y la referencia bibliográfica. Muy bien. Por ejemplo, este documento está súper completo. Este es un ejemplo al 100% de cómo deben ustedes entregar su primera actividad. ¿Estamos? Sí, señora profe. Bueno, vale. Ahora miremos el otro. A ver si encuentro uno que nos ayude a mirar las diferencias. Las fichas técnicas, especificación de los referentes técnicos. Especificación. Miren muchachos, aquí aparece igual la portadita, el contenido, la introducción, las especificaciones técnicas. Entonces aquí aparece ya. Miren todo lo que han de software. Necesitamos tal cosa, la descripción, la cantidad, el costo unitario y el costo total. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, aquí ya no está la ficha, pero sí está el estimado, lo que se necesitan en cuanto a software, lo que se necesita en cuanto a hardware y los valores. ¿Listo? Los requisitos funcionales, ¿sí? Y los requisitos adicionales, los no funcionales, la estimación de las condiciones económicas. Miren que acá está tiempo, dinero, recursos, esfuerzo. Sí, dentro de las metodologías también tienen que ver los recursos humanos, ¿no? También si se los quieren involucrar allí, también se puede, es válido. Los parámetros a seguir son muy genéricos. Bueno, este sería como la segunda actividad. ¿Sí alcanzan a diferenciar cuál es como la diferencia del uno en el otro? ¿Del uno con el otro? Sí, profe. Listo. Bueno, ¿y tienen alguna duda o les queda claro? A ambos, ¿no? A los dos. Necesito, por favor, que se involucren así no, o sea, así tengan de pronto el tiempo para dentro, pues para el trimestre que viene, o sea, que se les pase la evidencia hasta enero, febrero, pero pues para que la vayan entregando y yo pueda hacer los juicios sin ningún problema. Creo que para el lapso, yo miro, creo que para el lapso 13 están todas estas actividades con la misma fecha, sí, efectivamente. Ustedes tienen 4 actividades para entregarla en diciembre. Ya para el lapso 19, sí, ellos tienen solamente, el lapso 19 solamente tiene diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información, la primera, para el 12 de octubre que ya pasó. Y el resto de actividades está para el 2024. Pero como les digo, pues no tiene, si las pueden hacer, mejor, van adelantando eso. Para que tengan en cuenta eso de acuerdo a su cronograma de actividades.
Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Eso era todo lo que les quería pues decir en la noche de hoy. Aprovechemos y hagamos preguntas. La próxima clase va a ser en el mismo horario. Yo los estoy programando cada 15 días. Entonces, Carlos. Profe, buenas noches. Profe, ¿Cómo para estás? retroalimentar, buenas noches. Para retroalimentar la información, ¿usted más o menos para cuándo cuelga nuevamente el video? Para volverlo a ver y sacar apuntes y poder retroalimentar. El primer video ya está Con la clase de compartido, hoy. Carlos. El primer video ya está compartido. Necesito que por favor. Y profe. Y no, apenas terminemos aquí, ahorita, son las 9:06. Terminamos, se demora un tipo 15 minuticos para que él me descargue el video, mientras yo lo descargo, mientras lo subo al canal, mientras lo comparto, tipo 10 de la noche, pensaría yo que tienen nuevamente esta segunda sesión. Ok, profe, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Carlos, Gracias, con muchísimo gusto. Bueno. Acuérdense que ustedes de todas maneras tienen la guía, en la guía ustedes pueden ver, tienen los criterios de evaluación, en la guía tienen el instrumento, tienen también pues la formación, el marco de material de estudio, ya saben pues concretamente que es de software, y bueno, y ya con eso tienen todos los insumos para hacer el desarrollo de la evidencia. Les agradezco a ustedes por el compromiso, son juiciosísimos, pues me estuvieron hablando tanto el instructor Eubar como Fernando, que son muy dispuestos a aprender y efectivamente, miren, están juiciosísimos a pesar de la hora, pero todos están aquí muy atentos y muy activos. Cuando yo pregunto, siempre hay alguien que me responde y eso es muy valioso porque muchas veces uno se encuentra con grupos en los cuales uno pregunta y nadie responde, o entran 2 o 3 o 4, pero miren que el número es bastante importante, son 20. Pues así sean las 2 fichas, pero me pareció pues bastante comprometido ambos grupos. Les agradezco mucho por la atención y espero pues vernos dentro de unos 15 días más o menos. Muchas gracias. Igualmente a usted, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti, profe. Buenas noches.